Ha llegado el gran momento en que su nombre hay que adorar. Nos hemos reunido esperando mejorar. Es un día de alabanza, gozo y triunfo al comenzar. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Entre acordes te adoramos, nuestras voces lo dirán, y con manos hoy alzadas nos rendimos en su altar. Desde el norte, centro y sur te venimos a adorar, y con cantos de alabanzas hay que celebrar. Te adoramos y exaltamos y te entronamos, oh Shaddai, Jesucristo, Mesías, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Amén. Mira el que está a su lado y dígale: para agradar a Dios hay que esforzarse. Dígaselo, exacto, hay que esforzarse, amados hermanos. Nada, ¿verdad?, en esta vida realmente surge, nada en esta vida realmente sale bien si no hay de por medio un esfuerzo. Amén. Todos tenemos que esforzarnos, aunque somos gente de fe, pero aunque somos gente de fe no esperamos que las cosas aparezcan por arte de magia, porque la fe no es así, la fe no es loca, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en que Dios nos ayuda, pero nos esforzamos para que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén, nos esforzamos, somos valientes. Fue lo que Dios le habló a Josué, ¿se acuerda? Esfuérzate, sé valiente, sé muy valiente, porque yo estaré contigo. Dios no le hubiese dicho eso si le hubiese dicho: yo voy a hacer todo por ti, ¿verdad? Dios no hace todo por nosotros. Él nos ayuda porque Él es buen padre. Y el buen padre no malcría. ¿Cuántos dicen amén? Un papá bueno no es el que malcría al hijo. El buen padre es el que le enseña valores a sus hijos. El buen padre es el que le enseña a esforzarse, a ser valiente, a saber, ¿verdad?, que tiene que obtener las cosas por su propio esfuerzo. Amén. Y el Padre lo ayuda, lo esfuerza. Así es nuestro Dios. Eso es, dele un aplauso al Señor, porque así Dios es bueno. Buen Padre Él es con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y estoy contento de estar con ustedes esta mañana, amados hermanos, amadas hermanas, esperando ya que toda esta situación se calme. Se habla de que la vacuna lo más probable es que traiga tranquilidad. Yo no lo veo así todavía. Realmente hay mucha controversia en cuanto a lo que se habla de la vacuna, del coronavirus y todo esto, pero aún y con todo eso, hermano, no podemos desanimarnos, tenemos que seguir sirviendo al Señor, amén. Y hemos detenido mucho la obra de Dios por causa del coronavirus, y es tiempo de que avancemos. Dios nos llama a avanzar, amén. Dios, como cantábamos recientemente la alabanza, tú y yo somos su pueblo, pero Dios nos está llamando a la guerra, a la batalla espiritual, ¿verdad? No a que nos acobardemos, no a que nos encerremos y, ¿verdad?, y vivamos una vida ahí en cuarentena. No se puede. Usted y yo somos llamados por Dios para alcanzar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Para alcanzar vidas, amén. Y tenemos que ganar almas para Cristo. Tenemos que llenar la casa de Dios, no por hacer número, sino para que la gente escuche la palabra de Dios, para que la gente se salve,
porque Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos creen eso? Esa es nuestra fe. Los tiempos se están cumpliendo. No sé la fe de nuestros hermanos, si conocen con respecto a esto, pero la Escritura dice, ¿verdad?, que estamos viviendo, y como hemos visto las profecías bíblicas, hemos analizado a la luz de la palabra, estudiado, ¿verdad? Estamos ciertamente viviendo, hermanos, tiempos finales. Los tiempos no van a mejorar, no como el mundo espera, no como la gente espera. Es lamentable, pero eso es lo que dice la Biblia. La gente espera que todo se normalice, que todo comience de nuevo a prosperar mejor, pero está escrito en la Biblia que estamos viviendo tiempos finales y los tiempos no mejorarán. La maldad aumentará. Pero asimismo dice la Escritura que para los hijos de Dios y para la iglesia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios vendrá en sobreabundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso quiere decir que aunque el mundo se esté cayendo afuera a pedazos, usted y yo estamos protegidos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Que Dios nos bendecirá, Dios nos prosperará, Dios nos ayudará, Dios nos levantará. Esa es nuestra fe. Pero no debemos olvidar que avanzamos y marchamos por fe. Amén. Solo la fe agrada a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Sin fe, ¿qué es? Imposible. Imposible, dice la Escritura, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la gente que no cree en Él y que no tiene fe en su palabra, no le agrada. Es así de simple. El ser humano busca a Dios cuando está con problemas, cuando está urgido, cuando tiene enfermedad, cuando tiene pobreza, cuando tiene necesidad. Ahí el hombre usa de alguna manera la fe. Pero ¿y cuando Dios le responde? Cuando Dios ya lo bendice, cuando Dios hace el milagro, cuando Dios le provee, se olvidan de Dios, pierden su fe. Y la Escritura dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo suyo y lo mío es mantener la fe, porque la fe no debemos tenerla solo para algunas cosas, solo algunos días o solo algunas veces. Amén. Los cristianos, por eso nos diferenciamos, no por cómo nos vestimos, nos diferenciamos porque mantenemos la fe todos los días de nuestra vida. Sin importar lo que suceda, usted y yo nos mantenemos creyendo en el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Él hará. ¿Cuántos creen que el Señor hará en su vida cosas milagrosas? Alabado sea Dios. Por eso es importante que marchemos en fe, mis amados hermanos. Voy a invitarle a que leamos la Biblia, ya que estamos hablando de fe, en el primer libro de Juan, primera carta de Juan, gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer de la Biblia en esta mañana para estudiar la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Si usted lo tiene, ¿verdad? Nos ponemos en pie en reverencia a Dios y a su palabra. Y vamos a leer la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Amén. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea el Rey de Gloria. Aleluya. Amén. Pues leemos entonces la palabra de Dios en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Alábelo si puede. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento en esta mañana. Meditemos en este pasaje de la preciosa palabra del Señor. Amén. Fíjese qué maravilloso y qué poderoso es el Señor para ministrar nuestras vidas por medio de su palabra, ¿verdad? Aleluya. Esta es la victoria. Gloria al Señor. Nuestra,
que ha vencido al mundo, la fe que usted y yo tenemos. Aquí está hablando el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol amado del Señor, el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, el mismo Juan que escribe el Evangelio, ¿verdad? El mismo Juan que habla del amor de Dios, diciéndonos Dios es amor, ¿verdad? Y que nosotros como hijos de Dios debemos reflejar y representar también ese amor hacia los otros. El amor que no es el amor terrenal ni el amor carnal, sino que el amor se refleja en que usted desee que otros conozcan a Dios también como usted le conoce. Ese es el verdadero amor. Cuando usted quiere que otras personas conozcan al Cristo maravilloso que usted y yo conocemos y tenemos en nuestras vidas. Cuando queremos que otros sean perdonados de sus pecados, que otros salgan de la ceguera espiritual. Mucha gente, amados hermanos, vive en este tiempo hablando de Dios, hablando de Jesucristo, pero lo menos que predican es en relación al mundo espiritual. Lo que menos se predica es aclarándole a la gente que aunque este mundo material, este mundo físico al cual pertenecemos y vemos, está dentro de un mundo mucho mayor, dice la Escritura, ¿verdad? El mundo espiritual. La Biblia dice en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Hemos oído esto muchas veces, ¿verdad? Lo hemos leído de la Escritura. Juan capítulo 4. Dice que Dios es espíritu, los que le adoramos debemos hacerlo en espíritu. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque Dios quiere que usted y yo nos sensibilicemos, tengamos conocimiento del mundo espiritual. Sepamos que no todo es este mundo material, porque el mundo espiritual, a la verdad, mis amados hermanos, es el mundo eterno. Ahí es donde está la eternidad en Dios, en el ámbito espiritual. Si no entendemos que lo espiritual es mayor que lo natural, entonces todavía estaremos viviendo una religión. Todavía estaremos viviendo en algo, ¿verdad?, de ritos. Estaremos viviendo, ¿verdad?, en una religioncita muerta y no en una relación viva con Dios. Porque Dios se relaciona con el hombre por el Espíritu Santo. ¿Lo está entendiendo? Dios se relaciona con el hombre por el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Alabado sea Dios. Y la fe no es del mundo natural. La fe no es una cosa que usted pueda tocar y ver con estos ojos, ¿verdad? Usted ahora mismo no ve el tamaño de mi fe porque la fe pertenece al mundo espiritual. La fe es una cuestión del espíritu, es una cuestión del alma, ¿verdad? Pero Jesucristo habló de que la fe tenía tamaño, lo he explicado muchas veces. Cuando Él dijo, por ejemplo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Que es muy pequeño, es de las semillas más pequeñas que hay. Jesús dice, con la fe del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías al monte, muévete, y el monte se movería. Note qué importante entender esta cuestión de la fe, ¿verdad? Es un punto muy importante. Jesús no nos está diciendo que la fe es para que le andemos diciendo a todos los montes que se muevan, ¿verdad? Sino que Él lo está explicando, recuerde, de una manera espiritual. Porque tu monte puede representar tu enfermedad, puede representar el problema económico, puede representar el problema familiar, puede representar, ¿verdad?, tu propia vida, tu pecado, tu dificultad. Eso puede representar el monte. Pero eso no va a salir hasta que usted no sepa usar la fe, que es un elemento del mundo espiritual. ¿Cuántos están conmigo todavía esta mañana? Lo está entendiendo, ¿verdad? Que es importante, amados hermanos, analizar esto una y otra vez. Porque Jesús, ¿cuántas veces, aunque andaba con sus discípulos, tenía muchos discípulos? 12 eran los apóstoles, pero además de los apóstoles, llegó a tener más de 500 discípulos que lo seguían a su lado. Y cada vez que Él los enviaba a llamar a la gente a oír la palabra de Dios, la bendición, se manifestaban demonios, venían los enfermos pidiendo sanidad
Y muchas de esas veces los discípulos no pudieron sanar los enfermos, no pudieron echar fuera a los demonios y tuvieron que llamar a Jesús el Maestro para que Él hiciera el trabajo de liberación. Pero Jesús no se agradaba de esto. Jesús se molestó muchas veces mirando a los discípulos, ¿verdad? Y llamándoles la atención, diciéndole: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Qué terrible, ¿verdad? Que Dios nos regañe muchas veces porque no entendemos la fe. La fe es un elemento del mundo espiritual que usted y yo tenemos que aprender a usar y a incrementar en nuestras vidas. Si Jesús habló de un tamaño de mostaza, ¿verdad? El que tiene la fe de ese tamaño puede mover montes. Imagínese, usted y yo tenemos más que un grano de mostaza como fe en nuestras vidas. Alábelo si puede. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí creen? Aleluya, eso es tremendo, ¿verdad? Todo, no dice algunas cosas. No dice solo la sanidad. No dice solo, ¿verdad? No sé, sentir al Espíritu Santo. O sea, dice, para el que tiene fe, todo le es posible. Y sin fe no agradamos a Dios. Ya lo sabemos. Ahora lo que nos dice el apóstol: nuestra victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Por qué a veces el mundo se puede enseñorear de un cristiano, de una cristiana, si se supone que nuestra fe es la que vence al mundo? Si se supone que nuestra fe es la que nos da la victoria. ¿En qué estamos errando para que muchas veces los cristianos caigan, fallen, se equivoquen, sean engañados por el enemigo? ¿Se da cuenta? Si Dios dice que la fe en Él es la que nos da realmente la victoria. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en cada uno de nosotros? Cuando la palabra de Dios y Dios mismo nos dice por medio de su palabra que Él siempre está con nosotros, que Él siempre nos ayuda, que Él no nos abandona, pero que nosotros somos quienes nos olvidamos de Él. Somos nosotros quienes con nuestra autosuficiencia, con creer que podemos hacerlo todo solos, que en realidad alejamos la bendición de Dios de nuestras vidas. Por eso nos toca a veces pasar por tantas pruebas, por tantas cuestiones difíciles. Muchas pruebas son para hacernos crecer en la fe, pero muchas también son provocadas por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: a veces la fe es para ver de qué estás hecho. Dígaselo. Dígale: la fe es para ver de qué estás hecho. Alabado sea el Señor para siempre. Porque la verdadera fe nos mantiene firmes. La verdadera fe, amados hermanos, no nos arrastra por las ofertas que nos da el mundo. ¿Qué nos decía la Escritura ahora? En 1 de Juan 5:4, le invito a que volvamos a leerlo, está en las pantallas también, ¿verdad? Que nos decía: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos de los que están aquí hemos nacido de Dios por medio de Jesucristo? Aleluya. El que tiene a Cristo tiene al Padre. El que ha dado su vida a Jesús nace de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es importante entregarle la vida a Jesucristo. Por eso es importante, porque el que tiene a Cristo tiene el camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 6 es donde está escrito eso. Gloria al Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al cielo, nadie va al reino de Dios, nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y Jesús mismo, ¿verdad?
Enseña la Biblia que es el verbo, la palabra de Dios. Leámoslo una vez más, ya que tenemos a nuestros hermanos también de visita. Es bueno que veamos estos versículos y los analicemos, ¿verdad? Los podamos proyectar en las pantallas también. Leamos en Juan, primero 14:6, para que veamos y leamos de la Biblia lo que estoy explicando y diciendo en este momento, ¿verdad? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús, yo soy el único que te puede llevar a la vida eterna. Nadie más. No es Buda, no es Gandhi, no es la Virgen María, no es Sofía, no es Pablo, no es Pedro. Aleluya, no es tu abuelita ni tu abuelito, ni ninguna rutina que nos ofrece Satanás en esta vida. El único que salva, el único que te lleva al Padre. Dice, nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Y para que entendamos quién es Jesús, porque Él cuando se refiere a esto, está diciendo que seamos imitadores de Él. La única manera de ir al reino de los cielos, la única manera de encontrar al Padre. Y dijimos recién que el Padre es espíritu. Póngalo también, hermano Eliezer, ahí en Juan 4:24, para que nuestros hermanos lo lean. ¿Verdad? Juan capítulo 4, verso 24. Nadie va al Padre, y al Padre hay que ir en espíritu, porque el Padre es espíritu. Lo está entendiendo, ¿verdad? Está en nuestra fe. Le estoy hablando hoy día de la fe que vence el mundo. Amén. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otra manera de adorar a Dios. No importa lo que le digan en otra iglesia, no importa lo que le digan los hombres. No, aquí lo que importa es lo que dice la Biblia. That's all, right? Si la Biblia lo dice, lo creo. Y si la Biblia no lo dice, no importa lo que me digan, que para adorar a Dios tengo que dar 3 pasitos para atrás y 2 para adelante. ¿Verdad? No, esto no es rito, esto no es así. Esto es como dice la Escritura. Para adorar a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Santo, alábelo si puede. Porque hay mucho tipo de adoración falso, donde a usted le piden ciertos requisitos. Le dicen, usted para encontrar a Dios tiene que pagar $5,000. Santo, aleluya. Estaría bueno, ¿verdad? Para la iglesia, así se crecería en la finanza. Pero no es así, eso es del diablo. Eso no es de Dios, hermano. Y cualquiera que diga lo contrario está fallándole al Señor. Porque a Dios no se compra. Usted no compra los milagros, usted no compra la liberación. Nada usted puede comprar. Todo lo que Dios le ofrece es gratuito. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Todo lo que Dios ofrece es gratis. La salvación es gratis. La sanidad es gratis. La liberación es gratis. La prosperidad que Dios te da es gratis. Siempre y cuando usted se mantenga en la fe correcta. ¿Cuántos alaban a Dios? Dígale al que está a su lado, todo Dios te lo da de gratis. Dígaselo, dígaselo. Eso es, eso es. Y ahora dígale, y lo único que Él pide es fidelidad. Que usted sea fiel. Que usted se mantenga firme en Él. Alábelo si puede. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 1. Para ver quién es Jesús, porque estamos diciendo, Él nos da el camino al Padre, Él es la verdad, es la vida. Tenemos que seguirlo a Él entonces, ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Seguirlo a Él. Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, o sea, desde siempre, en el pasado eterno de Dios, desde siempre, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. La palabra, ¿verdad? El original dice la palabra. En inglés dice the word. En el principio, in the beginning was the word. En el principio era la palabra, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora váyase al verso 14, ahí mismo en Juan capítulo 1, pero el verso 14. Mire lo que nos dice la Biblia. ¿Quién es la palabra o quién es
el Verbo. Amén. Gloria al Señor. Ahí mismo en Juan capítulo 1, verso 14, para que usted lo anote. Estos son versos que usted, o citas bíblicas que usted debería aprenderse de memoria, ¿verdad? Para cuando usted predique o le hable a alguien de Cristo, usted le sepa explicar cómo seguimos a Cristo. ¿Quién es Cristo realmente? Jesús, el Verbo, ¿verdad? Mire lo que dice. Aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne, se hizo ser humano. ¿Lo está entendiendo, verdad? La palabra de Dios, el verbo que era con Dios, que estaba con Dios desde el principio, en algún momento, todos sabemos, ¿verdad? Vino y nació de mujer, se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó entre nosotros? Dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito, o sea, el único, unigénito significa eso, el único Hijo del Padre. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántos están todavía aquí conmigo? ¿Cuál es nuestra fe entonces? Creer en Cristo. ¿Cuál es la fe en Cristo? Creer en la palabra de Dios, porque desde el principio era la palabra. La palabra era Dios y estaba con Dios. Y la palabra de Dios se hizo hombre, se hizo carne, habitó en medio de los hombres. Vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo y a su preciosa palabra? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia cuando nos dice en Primera de Juan, donde leíamos en un principio, el que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios le gana la batalla a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque este mundo es material, pero los que hemos nacido de Dios somos del Espíritu de Dios. Somos del Espíritu Santo. Somos seres que nos estamos sensibilizando a las cosas eternas, a las cosas espirituales. Gloria al Señor para siempre. ¿Lo está entendiendo? Ya la materia y las cuestiones de este mundo las usamos porque son necesarias para movernos en este mundo, ¿verdad? Hay que trabajar para poder comprar comida y comer, para poder vestirnos. Dios nos ayuda en todo eso. Hay que hacerlo porque todavía habitamos en este cuerpo material. Pero las cosas espirituales son mayores. Por lo tanto, vencemos en el espíritu. Los demonios, las potestades, las malicias, los espíritus malignos. Todo eso lo vencemos por la fe en Jesucristo. Nuestra fe que vivimos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo está entendiendo esta mañana? Por eso, para seguir a Cristo, hay que seguir la palabra de Dios. El verbo, la palabra, eso es Cristo. Eso es el evangelio. Usted no puede tener una fe desordenada, porque fe hay mucha. Hay gente que cree en cualquier cosa, ¿verdad? Hay gente que cree en el horóscopo, hay gente que cree en los adivinos, hay gente que cree en un moñito, en una imagen, en un cuadro, ¿verdad? Hay gente que usa collares y cree en esos collares o en esas pulseras, pero nada de eso tiene poder. Todo eso es muerto, todo eso es materia. ¿Lo está entendiendo? Eso no tiene vida. Pero la palabra de Dios, que es Cristo, tiene poder en sí misma. La palabra de Dios es poder. ¡Aleluya! Y no es que estemos locos ni nada de eso, es que lo hemos vivido. Lo vemos a diario. Yo desde mi más temprana juventud que sirvo al Señor he visto cómo la palabra de Dios es verdaderamente poder. La palabra de Dios es gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero el poder de la palabra, el poder de Cristo, recuerde que Él es la palabra. El poder de Cristo, el poder del verbo, solamente se manifiesta cuando hay fe. En Él, la fe correcta. Gloria al Señor. Si no hay fe, no agradamos a Dios y el poder de la palabra no se manifiesta en nosotros. ¿Lo está entendiendo? Alabado sea Dios para siempre. Es poderoso lo que estoy hablando hoy día con ustedes, porque estas son herramientas que Dios nos da para que las apliquemos a diario. No es solo que nos sorprendamos del mensaje, es que usted entienda que estas son herramientas que Dios nos da a diario
cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultad, cuando nos hace falta la finanza. ¿A quién no le ha hecho falta finanza? A todos nos ha faltado en algún momento. ¿Quién no ha estado enfermo? Todos hemos estado enfermos en algún momento. ¿Quién no ha tenido problemas familiares? ¿Quién no ha tenido problemas, verdad, que aún ha sentido por estar en este país, la necesidad por la familia allá en nuestros países, la preocupación? Todos hemos sentido más de alguna situación en nuestras vidas en algún momento. Pero nuestra fe en Cristo Jesús, no en cualquier cosa, sino solo en Jesucristo, nos ayuda a marchar, nos ayuda a avanzar y a salir victoriosos en toda situación que nos toca vivir. ¿Cuántos alaban a Dios por esto en esta mañana? Dígale al que está a su lado, cree. Dígaselo, cree, porque para el que cree todo le es posible. Sí, aleluya. Porque el que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Usted no puede ser vencido por el mundo. No puede dejarse vencer. That's all. Si usted tiene fe en Dios, tiene que mantenerse firme en la palabra de Dios. No puede ser que el pecado a usted le gane. ¿Lo está entendiendo? El que es nacido de Dios no peca. ¿Lo está entendiendo? Esto no lo digo yo. Esto lo dice la Biblia. Lo hemos leído muchas veces. ¿Y por qué hay tanta gente que dice ser hijo de Dios, haber nacido de Dios, pero vive pecando? Está fuerte, ¿verdad? ¿Quién no se enoja? Todos nos enojamos. ¿Es pecado enojarse? No, Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero que el enojo no se convierta en pecado. ¿Cuándo el enojarse se convierte en pecado? Cuando ya usted empieza a maldecir, cuando habla malas palabras, cuando llega a los golpes, cuando quiere, ¿verdad?, tomar la venganza en sus propias manos. Eso ya se convierte en pecado. Pero que usted se enoje de momento no es pecado. Mi hermano recién decía, ¿verdad? Ya estaba empezando a llenarse su corazón de enojo por causa de lo que estaba ocurriendo, pero no pecó, ¿verdad? Es normal enojarse. Dios nos dio también la capacidad para hacerlo. Así que dígale a que está a su lado, enójate nomás, no hay problema. Dígale. Enójate nomás si es normal. Pero ahora dígale, pero que tu enojo no se convierta en pecado. Cuando ya ofendemos a otro es pecado. Sí, porque usted ya está hiriendo a otra persona. Y el Señor dice, ama a tu prójimo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Amén. Así que es importante entender esto. Que podemos enojarnos, pero que el enojo nuestro no se vuelva pecado. Y no es solo en el enojo, es en muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué a veces el mundo, el pecado, estas situaciones gobiernan a los cristianos, gobiernan a las cristianas? Cuando la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es nuestra victoria, nuestra fe, que hemos vencido al mundo. El cristiano no debe pecar. No lo digo yo. Le sonará difícil, pero pastor, no, usted se puede equivocar, pero no practica el pecado. Lo hemos visto tantas veces. Leámoslo ahí mismo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, verso 6 en adelante. Rápido, lo repaso siempre porque es tan importante, hermano, tenerlo presente. Parece que se nos olvida. Parece que a muchos se les escapan estos versículos porque hay que volver a leerlo y meterlos en el corazón. Recuerde que es el verbo, que es la palabra, que es Cristo quien nos está hablando con respecto a esto. Nos está diciendo, tu fe en mí debe ser firme, debe ser íntegra. No debe moverte al lado, ni para atrás, ni para adelante, sino mantente firme en la palabra, en el verbo, que dice Juan capítulo 3, primero de Juan capítulo 3, versículo 6, leámoslo. Lo que es nacido de la carne, no, ese es Evangelio de Juan. Yo quiero que leamos Primera de Juan capítulo 3, verso 6 en adelante. Amén. De nuevo. Gloria al Señor. Lo tenemos aquí mismo. Dice la Biblia, Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 en adelante.
Aleluya. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, en el Verbo, en la palabra, no peca. Alábelo si puede. Si no estamos en Él, si estamos pecando, en otras palabras, es porque no estamos permaneciendo en la fe cristiana verdadera. Hello. Alábelo si puede. Se puso difícil la cosa, ¿verdad? Ya no nos gusta cuando se nos pone más difícil la palabra, pero así es. Porque no es difícil, lo que pasa es que la carne es la rebelde. Esta, la que usted tiene aquí, con la que duerme, ¿verdad? Su carne, no su esposa, su carne. Alábelo si puede, ¿verdad? Porque la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Y muchos predicaron por años, aleluya, que era la esposa. Pero no es la esposa, es la carne. ¿No ve que los solteros duermen solos, pues? Pero es la carne, cuídese de su carne. Esta es la porfiada, la rebelde. El diablo no es tu peor enemigo, ni el mundo tampoco. Tu peor enemigo es tu propia carne. Porque esta es la rebelde, la que no quiere obedecer. A esta le gusta la fiesta. ¿Qué más le gusta a la carne? ¿Ah? Beber. Le gusta el alcohol, le gustan los vicios, le gusta la fornicación, le gusta el adulterio, la inmundicia. Eso le gusta a la carne, son los deseos de la carne, como dice la Escritura. Pero usted y yo lo tenemos que vencer, porque el que es nacido de Dios dice, no peca. Todo aquel que permanece en Cristo y en su palabra, no peca. ¿Qué más dice? Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido todavía. Alábelo si puede. Verso 8, vamos al 8 rápidamente. Aleluya. El 8 dice, el que practica el pecado, o sea, el que vive constantemente pecando y que no le importa, es del diablo. Alábelo si puede. Aleluya, que esto se pone cada vez mejor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Alabado sea Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, el Verbo, la palabra que tenemos hoy también. Cristo está en la palabra. Para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. O sea, el único que deshace el pecado en nosotros es Cristo por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¡Aleluya! Soy poderoso porque estamos oyendo palabra de Dios. Cristo nos vive limpiando por su palabra. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, fíjese, lo mismo dice Juan, pero en el capítulo 5, verso 4, lo que leíamos recién. Todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Mire lo que dice aquí, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no peca, no vive pecando. No hace del pecado su deporte favorito. Dice, porque no puede pecar. Perdón, me adelanté. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la palabra por medio de la fe, Cristo, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¡Wow! El que es nacido de Dios vence el mundo. El que es nacido de Dios no puede pecar. El que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios. Tiene la palabra de Dios en su corazón. El que es nacido de Dios tiene su fe firme en la palabra de Dios. Sabe que Dios lo ayuda a vencer al mundo. Sabe que Dios le da el poder y la autoridad para vencer el pecado. Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen a ese Dios poderoso? ¿Cuántos tienen a ese Cristo en su vida? Levante su mano al cielo y diga: yo tengo a ese Cristo en mi vida. Yo tengo la palabra de Dios. Ese Dios poderoso está en mí y yo no puedo pecar. Santo, aleluya. Mi alma alaba al Señor. Esta es nuestra fe y esa es la victoria nuestra fe. Créalo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero sin Cristo, usted no tiene nada. Aunque tenga una mansión de 5 millones de dólares. Yo no sé qué hace esa gente con esas mansiones, hermano.
casas como con 17 habitaciones y vive uno solo, dos solos. La gente para ostentar, ¿verdad? No saben qué hacer con la plata algunos. Pero aunque tenga todo eso, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Puede tener el mejor auto que hay en la tierra, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Puede ganar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 al mes o a la semana, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero usted puede ganar 200 a la semana, 100, 300. A lo mejor puede que no tenga ni trabajo, pero si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Porque usted tiene la salvación, usted tiene la vida eterna, usted tiene la bendición de Dios sobre su vida. El que tiene a Cristo es más rico que cualquiera en esta tierra. Hay un corito que cantaba en mi país, en la iglesia, y decía así: aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Aunque soy pobre, yo lo tengo todo. La salvación, la salvación, la salvación es mi único tesoro. El rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero a él le falta todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. Alábelo si puede, aleluya. Usted no se sienta triste si a veces le faltan 3, 4 pesos para completar. Si a veces el carrito se le ponchó el neumático, usted alabe a Dios que Dios de algo lo está librando. Porque a veces las situaciones malas, difíciles para nosotros que pasamos en la vida, tienen un propósito de Dios. ¿Cuántos milagros no ha hecho el Señor? ¿Cuántas veces no le he contado yo? Se me ha ponchado el neumático en el camino, me he tenido que hacer a un lado, voy apurado porque tengo compromiso y le digo al Señor: Señor, ¿por qué este auto ya se le ponchó el neumático? ¿Qué sé yo? Llega alguien, milagrosamente se parqueó la última vez ahí, me cambió el neumático, hizo todo, no me dijo nada, no alcancé ni a preguntarle el nombre, se subió y me dijo God bless you y se fue. Y yo dije, estaba yo molesto porque tenía que llegar a la iglesia a predicar y se me había ponchado el neumático. Y bueno, nos subimos al carro, vamos avanzando con la pastora y el mismo auto que venía al frente de nosotros o al lado, no recuerdo, cuando se me ponchó el neumático había chocado como 2 kilómetros más adelante. Había habido un tremendo choque. Si yo no se me poncha el neumático, yo habría chocado. Y a veces no vemos los propósitos de Dios. Dios te está librando. A veces te falta unos cuantos pesos, a veces te falta algo, pero Dios está probando tu fe, porque nuestra fe es nuestra victoria. Nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence el pecado, nuestra fe vence a Satanás. Nuestra fe echa fuera a los demonios. Nuestra fe nos da victoria. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra fe es verdadera. Nuestra fe es la fe correcta en la palabra. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre de Dios? No hay otro camino. No hay otra manera. Jesús dijo: yo soy el camino. Lo leímos: yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie tiene al Padre si no es a través de mí. Usted no puede mover montes si no tiene la fe correcta. Hello, eso está fuerte. No puede mover los montes si no tiene la fe correcta. La fe en Cristo. La fe en la palabra. La fe en el verdadero Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quiero profetizar sobre usted fe en este día. Quiero profetizar que Dios te va a levantar, que Dios te va a llenar de su gracia, que Dios te va a dar victoria esta semana, que esta semana en vez de detenerte vas a avanzar, que a lo mejor Dios va a probar tu fe. Sí, pero mantente firme, porque mientras mantienes tu fe firme, Dios te va a mostrar su gloria, Dios te va a mostrar milagros. Esta es nuestra victoria, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Esta semana Dios puede desatar sobre ti milagros, sanidad, cura. Pero hay que creer. No hay que dudar ni un segundo. Yo creo, Señor. Y probó a ver si le resultó y no le resultó y ya dudó. No, pues a veces Dios se tarda. A veces es instantáneo el milagro. Otras veces Dios tiene un propósito y quiere probarte. A ver cuánto te atreves a esperar. ¿O no es así? ¿A cuántos nos sanó instantáneamente? Pero a los 10 leprosos, ¿qué les dijo? No los sanó instantáneamente. Le dijo: vayan a presentarse al sacerdote. Y mientras iban de camino, dice que en el camino se iban sanando.
Santo, a muchos de ustedes y a mí también, ¿verdad? Muchos de nosotros el Señor nos va sanando en el camino, en el propósito. Cada día Dios va haciendo un milagro en nosotros. Y la sanidad puede ser también espiritual, porque hay enfermedades espirituales que no salen de un día para otro. Como los vicios que hablábamos recién. Hay gente que inmediatamente Dios los liberta de eso, pero hay otros que Dios los va procesando en el camino y van siendo liberados mientras van caminando. El asunto es, amados hermanos, cuánta influencia tiene el mundo en nosotros. Si los que hemos nacido de Dios, hemos vencido al mundo. Los que hemos nacido de Dios, no podemos permitirnos que el pecado y que el mundo se enseñoree de nosotros. Esto no tiene que ver con que Dios lo haga en mí o en usted. Dios ya lo hizo. Ya nos dio a Cristo, ya nos dio la palabra, ya nos dio la victoria. Esto tiene que ver con que usted se levante y usted le dé la batalla al pecado. Usted derrote el pecado. Usted derrote el mundo. Usted no se deje vencer. Cuando vengan malos pensamientos, rechácelo. Cuando vengan malas palabras, rechácelas. Cuando vengan malos deseos al corazón, rechácelo. Llene su corazón de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera de que usted se llene de más fe es aprendiendo más de la palabra de Dios. Usted entre más lee la Biblia y más estudia la palabra, más se incrementa su fe. La fe correcta en Dios. Más vencedor se vuelve usted contra el mundo, el demonio y la carne. Pongámonos de pie en esta mañana.